Hoy está con nosotros Andrés Piñeiro, profesor universitario, licenciado en filosofía y especialista en Martín Adán, ¿no? Ustedes recordarán hace algunos años, 4 o 5 años, yo lo entrevisté, ¿no?, a raíz de la publicación de su libro de Martín Adán, de las entrevistas de Martín Adán, ¿no? Aquí acaba de publicar un libro de cartas escogidas de Martín Adán, de modo que le damos la más cordial bienvenida y vamos a conversar sobre esta publicación. Vea usted, yo no tenía ni idea de este Martín Adán de las cartas, porque yo, como muchas personas, ¿no?, tenía o tengo todavía, ¿no?, la imagen de un Martín Adán de los años 60, 70. Aquí, yo lo veía, varias veces lo he visto en la librería de Juan Mejía Vaca en los años 50, a fines. Bueno, trashumante, errante, ¿no?, críptico, huraño, en fin, toda esa caracterización que se ha hecho de ese Martín Adán, ¿no? Pero no me imaginaba a este Martín Adán que escribe, pues, cartas al director de la Casa de la Cultura y que se interesa o que precisa cosas respecto a la edición de su poesía completa y responde cartas de especialistas y todo, ¿no? Y que lo hace con mucha corrección, con propiedad, etcétera, ¿no? ¿Cómo se explica esto? Hay una imagen difundida de un Martín Adán, digamos, más popular. Sí, yo creo que la leyenda que se ha tejido en torno a la figura de Martín Adán tiene que ver con el silencio que él guardó. Ajá. Todo lo que se dice de Adán no proviene de él, sino de las personas que estuvieron cerca de él o que lo rodearon en determinado momento, ¿no? Y también creo que una imagen ciertamente romántica que nosotros tenemos en nuestro medio del poeta, ¿no? El poeta tiene que estar exiliado, el poeta tiene que estar fregado, el poeta tiene que estar casi en la miseria, ¿no? Yo recuerdo haber escuchado en San Marcos en los 80 decir que Vallejo murió de Perú, o que Vallejo no reía, ¿no? O sea, no nos imaginamos un poeta esplendoroso y triunfador, no sé, como Eliot o Neruda, ¿no? Con premio Nobel y que no pasaron por ninguna estrechez económica. Oye, el caso de Vallejo es peor porque hay fotografías donde está riendo. Claro, después salió esa fotografía y todos los que pensaban que no la hacía, en fin, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esa leyenda es como, no sé, como el castigo, ¿no? El no haberle perdonado a este poeta que hablara, que dijera cosas. Martín Adán nunca dio una conferencia, por ejemplo, nunca dio un recital, y las pocas entrevistas que hemos encontrado han sido las que se ha publicado, que son 8 o 9, ¿no? Tampoco para un poeta de la importancia de Martín Adán casi nadie se le ha acercado, digamos, ¿no? Entonces yo creo que ese es, en primer lugar, la leyenda o el imaginario que se tiene sobre un poeta, ¿no? Parte de la inclinación de estas cartas era para ver realmente en qué circunstancias Martín Adán estaba, realmente, ¿no? Bueno, pero un momento, a propósito de la leyenda, pero él también favoreció la leyenda, ¿no? Porque, vea, estoy recordando en el libro de Cesario Martínez, ¿no?, hay un capítulo interesante sobre Martín Adán, ¿no?, donde él está con su hermano, con Gregorio y con Juan Ojeda, y ven cómo pasaba la noche Martín Adán, la noche que comenzaba a las 10 y terminaba al día siguiente en la madrugada, ¿no? Y entonces iban pues al Palermo, iban al Chino, iban aquí, allá, deambulaban, se le acercaban los jovencitos, ¿no?, diciendo, este es el gran poeta. Y entonces hay cosas que efectivamente fueron así, ¿no? Como por ejemplo que él presidía la mesa que está rodeada de estudiantes universitarios, ¿no? Y le decía, jovencito, tú tienes cara de empleado bancario, retírate. Tú, jovencito, pareces un buen chico, bueno, hijo de familia y todo, muy decente, ya también lárgate, etcétera, ¿no? Ese es el Martín Adán, ¿no? Y entonces, ahora no decía nada tampoco, ¿no?, porque se dedicaba a beber, ¿no? Pero era un proceso admirativo, ¿no? Y además gregario, ¿no? Entonces yo creo que también él mismo con esa... Sí, bueno, hay frases pues célebres recogidas por sus biógrafos como José Antonio Bravo o Luis Vargas, ¿no? Sí.
frases altisonantes o lapidarias, ¿no? En fin, que todos recordamos. Pero yo creo que en realidad ninguna persona se puede reducir a un adjetivo o una faceta de su vida, ¿no? Yo creo que todos pasamos por varias etapas, como padres, como amigos, como amantes, qué sé yo. Y Martín Adán tenía todas esas etapas y no lo podemos reducir simplemente a una de ellas, ¿no? La otra es la del gran creador, ¿no? El gran poeta, que estas cosas habrían quedado simplemente en el anecdotario o en el olvido de no ser por Martín Adán que las dijo, ¿no? Yo supongo que habrán, como él, ¿no?, personas que pueden estar siendo encantadoras en algún lugar y decir cosas altisonantes. Pero para el gran público, el Martín Adán que vive y pervive es el de La Casa de Cartón, no es el de los poemarios que vinieron mucho después, ¿no? Entonces, eso para el gran público, digamos, es algo que no tiene un mayor interés porque le parece casi inaccesible y además recóndito, difícil de interpretar, etcétera. Pero La Casa de Cartón no. Y como La Casa de Cartón sí se ha difundido, ¿no? Hay una serie de ediciones y todo, desde el año 28, imagínense, ¿no? Sí, yo creo que hay dos imágenes que han perdurado en el caso de Martín Adán. La primera, la que usted dice, ¿no?, que es el joven talentoso, ¿no?, el joven genio que a los 16 años en el colegio escribe La Casa de Cartón, en fin, ¿no? Y está esta otra imagen ya de la persona mayor, ¿no?, de 70 y tantos años que recorre los bares y que es algo así como que los últimos trazos del poeta genio del inicio, ¿no?, esperando ese gran poemario. Algunos lo dieron por esa primera etapa, ¿no? Vargas Llosa tiene un artículo que dice Martín Adán ya no va a escribir más, ¿no? Y ciertamente Martín Adán ha tenido grandes periodos en los que no ha escrito absolutamente nada, ¿no? Por eso en las cartas yo retomaba la década de Martín Adán del 60, porque es en la que ha producido más. Y estando en ese estado tan difícil, ¿no?, estando del Arco Herrera a los bares y a los hoteles de baja calidad en el centro de Lima, ¿no?, estando con los jóvenes, en fin, encontrando jóvenes para algún encuentro nocturno. Pero fue el poeta que más nos ha dejado en esa época, no solamente el escrito a ciegas, la mano desacía, que son 8.000 versos. Para algunos sentidos el gran poema de Martín Adán, ¿no?, el gran poemario de Martín Adán. La Piedra Absoluta, Mi Darío y Diario de Poeta. Eso lo produjo en 10 años, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo es que Martín Adán pudo hacer estas cuestiones en esa situación, ¿no? Podría ser hasta incongruente, ¿no? Obviamente tendría que tener un momento de paz, de tranquilidad, de sosiego, para escribir lo que escribió, ¿no? Pero en la vida de los grandes creadores, muchos de ellos han sido personas sumamente alteradas, ¿no? Han sido pues drogaditos, alcohólicos, en fin, ¿no? Opiómanos, que no es la vida normal, ¿no? Entonces, y sin embargo, o quizá por eso, no creo que haya habido una relación causal, no creo, ¿no? Me parece que no. Si no hay ese talento, ya digamos, que esté en la persona, que sea algo innato, la droga no lo va a dar, ¿no? Claro, sí, yo con todas las condiciones favorables que tengo, yo no escribiría uno de los poemarios de Martín Adán, ¿no? Ajá. Pues yo creo que ahí hay 3 factores que hacen posible esta cuestión, o que por lo menos dan el sustrato para que él pudiera escribir lo que escribió. Uno, el talento del poeta. Claro. Otra, la amistad, ¿no?, y la labor editorial que tuvo Juan Mejía Vaca, ¿no? O sea, esos 10 años de escritura se habrían perdido si no hubiera sido por él, que iba a los bares y le decía a los mozos: papel que bote Martín Adán me lo guarda usted y yo le doy un dinero, ¿no? Entonces Martín Adán escribía en las servietas, ¿no?, y entraba al bar y decía: mi ron, mi pisco y todas las servilletas que pueda. Escribía, se las metía así. Iba donde Mejía Vaca y sacaba los papeles arrugados y se los tiraba a Mejía Vaca, ¿no? Toma, necesito más plata para seguir tomando. No, si no fuera por ese señor que vio en esos papelitos, que todos los habríamos botado a la basura seguramente, vio la obra más importante que había caído en sus manos, ¿no? Y él tuvo la paciencia y el tino y la sensibilidad de ir escribiéndolas, ir trasfasando y a ir publicándolas, ¿no? Como hizo en esa década hasta que Martín Adán dejó de publicar el año 75, ¿no?, que es lo último que aparece con Martín Adán. Claro, no establecería una relación. Lo último que aparece publicado. Sí, o escrito. Y escrito, ¿no? Es decir, él ¿Qué? O sea, mismo 10 dice, años después ya no hizo nada. No.
Aparecen cosas de él en el Diario de la República, como le comentaba, ahí decía arquitectura, yo recuerdo eso de la República. El 81 y el del 84 al 85, ¿no? Entonces, pero eso es un proyecto que él trabaja el año 63. Yeah. En la Católica he podido encontrar los documentos originales de la Oda a la Arquitectura. Por lo menos está fechado en el 1963, ¿no? Y yo creo, la otra cuestión que posibilita la gran etapa de Martín Adán es la carta que recibe Celia Pasquero pidiéndole datos de su vida, y Martín Adán le entrega el escrito a ciegas carta a Celia Pasquero, ¿no? Yo creo que ese detonante no solamente va a hacer que Martín Adán vuelva a escribir después de más o menos 14 años. Lo último que había aparecido fue la Travesía Extremadura del año 50, pero es un proyecto que él gana, ¿no? El premio del Ministerio de Educación, Fomento a la Cultura, el año 47. Entonces, si nos atenemos a cuándo termina de escribir el 47, al 61, están pasando 14 años sin que él escriba, ¿no? Es el periodo también más difícil de su vida, ¿no? Los 50 y los 60, y aparece esta mujer diciéndole, ¿por qué no escribe, no? ¿Por qué no me da datos de su vida? Y yo creo que eso va a ser el detonante no solamente de la casa de escrito a ciegas, sino del resto de su obra. Estamos dialogando con Andrés Piñeiro, el editor de unas cartas escogidas de Martín Adán. Aquí veo en la página 45, ¿no? Que le comunican una publicación futura de una antología de la poesía hispanoamericana, y claro, la posibilidad de que ahí fuese él quiera recibir un ejemplar, ¿no? Que reunía una cantidad importante, ¿no? de poetas, una selección que habían hecho. Y bueno, pero lo que a mí me sorprende, ¿no? Es que le digan que seguramente él tenía un sumo interés en adquirir esta antología, y que si es así, entonces debía enviar $20 y $2 más si quería remisión por vía aérea. Lo que a mí me sorprende no es eso que le dicen los editores, porque son comerciantes, pero sí me sorprende por qué Martín Adán no los mandó pues al diablo con caja destemplada, ¿no? Imagínense, pues está pues, ya de una vez cobrando, usted quiere decir, pues han de enviarle, depende de que yo digo, ¿no? Pero sí me chocó eso, ¿no? Sí, todavía No, inclusive tuve la oportunidad de acceder al libro, ¿no? Ajá. Y en el libro la parte dedicada a Martín Adán son 5 líneas. ¿Así, no? Sí, casi no lo mencionan, apenas lo mencionan, ¿no? Peor, de una manera tangencial. Espero que no lo haya recogido más bien Martín Adán, se habría llevado el susto de su vida, porque no lo consideran... Lo consideran muy tangencialmente en la edición, que por lo demás es voluminosa, son 2 tomos, ¿no? Después, aquí en la página 51, aquí él dice, la amistad de Sánchez conmigo nunca fue entrañable, sino simple relación formal y habitual. Pero Sánchez dice todo lo contrario. ¿Por qué esta contradicción aparente? Sí, es que parece que hay 2 episodios, ¿no? Yo he tratado de reconstruir lo que ha podido pasar, porque en realidad Sánchez no solamente hizo el prólogo a La Casa de Cartón, fue claro. Profesor en el colegio alemán. Así es, pues, pasé por alentó siempre su carrera literaria, fue el que escribió el prólogo a su tesis doctoral de lo barroco en el Perú, fue el responsable de la edición, en fin, tenía yo creo una relación estrecha. Al parecer, Sánchez le consigue un trabajo a Martín Adán de hacer unos textos sobre poetas coloniales o literatura colonial, y Martín Adán se va postergando la entrega de ese trabajo, ¿no? Hasta que un buen día le dicen, ¿saben qué? Ya hasta aquí nomás lo podemos esperar, ¿no? Y Luis Alberto Sánchez no se lo comunica, y al parecer de Martín Adán no había obrado correctamente. Eso por un lado, hay una molestia ahí de Martín Adán. Y el año 70, ¿cuándo es la entrevista a Mario Campos? El 80. Dice, Sánchez ha hecho alusión a mi bohemia de manera descortés y hasta vulgar, ¿no? Y poco prudente. ¿Y era verdad? Eso es lo que yo no he podido comprobar, ¿no? ¿A dónde dice? Pero en la entrevista que le hace Mario Campos. ¿A dónde dice eso Sánchez?
Eso es lo que no he podido no he podido comprobar, ¿no? Pero hay dos elementos, dos molestias públicas de Martín Adán frente a la actitud de Sánchez, ¿no? Yo creo que eso es lo que le recrimina, inclusive le escribe una carta. Yo creo que ese es un momento de malestar, ¿no? No creo que esté expresando realmente lo que él sentía por Sánchez. Yo creo que lo apreciaba bien. No, además de la carta de Sánchez, sí, ¿no? Claro, diciéndole no pasa nada. No pasa nada. Lo curioso es que Martín Adán le escribe a Mejía Vaca primero, ¿no? No se lo escribe a veces directamente a Sánchez. La primera le escribe a Mejía Vaca, no se está dirigiendo a Sánchez. Entonces le dice: retira todos los prólogos de Sánchez a mis obras. No solo las de ahora, sino las que vendrán, ¿no? O sea, que no aparezca mi nombre asociado al de Sánchez. Ante esto, pues le comunica a Mejía Vaca, le dice a Sánchez: mira, hay este malestar con Martín Adán, y le dirige la carta disculpándose y limando asperezas, ¿no? Y ahí viene la carta esa que le escribe Martín Adán diciéndole: ya volvamos a lo nuestro, somos amigos. Claro. Y somos dos personas inteligentes, yo más que tú por si acaso, ¿no? Después, además ahí hay un uso coloquial, dice: dejémonos de cojudeces, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Sí, pero es un Martín Adán normalizado. Sí, yo creo que en ese momento él estaba pues furioso y escribe, ¿no? Lo que a veces uno pasa cuando se molesta con alguien, ¿no? Tu gran amigo, y después ya no, ¿cómo pude haber dicho eso? Yo creo que él no estaba expresando sus sentimientos, estaba expresando el malestar que le ocasionó esta actitud de Sánchez en estas partes de circunstancias que he citado, ¿no? Yo creo que lo valoraba mucho. Claro. Luego, aquí hay una petición expresa de Martín Adán dirigida a José Miguel Oviedo cuando dirigía el Instituto Nacional de Cultura, en el sentido de que no incluye de ninguna manera el Aloysius Acker, ¿no? Además él le dice: no sé cómo hay una copia, me dicen en la Biblioteca Nacional, que no sé cómo ha ido a parar ahí, etcétera, ¿no? Bueno, entonces siempre ha habido esta pregunta de quién era pues Aloysius Acker. No sé si usted vio un número del semanario Hildebrand en sus 13. Ahí hay un artículo de Alonso Núñez, ¿no? Que es uno de los hijos de Estuardo. Rodrigo, ¿no es? Perdón. Rodrigo Núñez Carballo. Rodrigo, ¿no? Sí, bueno. No, pero ¿cuántos hijos son varios? Sí, tiene una... Son varios. Alonso es, pues Alonso. Bueno, es un hijo. Un hijo que sí refiere el... Claro, y él dice que ya cargado de años o abultado de días, como decía Quevedo, ante tanta insistencia de quién era Aloysius Acker, ¿no? Estuardo les confesó que se trataba de un alemancito de muy buena estampa, ¿no? Que había encandilado, parece, a Martín Adán, etcétera, ¿no? Y da incluso el nombre, en este momento no recuerdo, pero da datos concretos, ¿no? Acerca de esto, que siempre ha sido, yo no sé por qué ha sido tanto misterio. ¿A qué se ha debido? Lo que pasa es que Martín Adán, bueno, dicho sea de paso, lo que dice Sordo Niños, que ese fue el alejamiento que tuvo de Martín Adán, ¿no? Parece que tampoco a él le resultó muy fácil asimilar que su amigo fuera homosexual, ¿no? Al punto de nunca hablar del tema. Eso sí lo comprendo, porque es una parte de su privacidad, de su vida privada, que no tiene por qué estar revelándola a nadie. Pero él dice en un momento que es el alejamiento, ¿no? de Martín Adán. Ahora, no solamente eso, ¿no? Martín Adán va a negar en el año 71 que se da la edición del INC que ese poema ingresara a la selección, a la obra completa, a la obra poética completa. Porque así se lo dice a Oviedo. Se lo dice a Oviedo. El año 80 va a negar que fuera suyo. El año 80 una entrevista a Osvaldo Chumbiauca, que también es otra historia aparte, ¿no? Pero él dice: los poemas de Aloysius Acker no son míos, ¿no? No reconozco eso, ¿no? En fin, ¿no? Por lo menos a Oviedo sí le da una explicación, ¿no? Son simbolistas y hechizo, que apenas yo entendería si lo volviera a leer, qué sé yo, ¿no? El otro simplemente niega. Todas las conjeturas en torno a este poema, a la negativa de Martín Adán o al pedido de exclusión, giran en torno a cuestiones que no están en el poemario.
o que no están en el poema, ¿no? Sí. Entonces eso es muy difícil de corroborar. ¿Quién realmente era Aloysius Uzáquer, no? El doctor Washington Delgado dice que eran 3 ausencias de Martín Adán en realidad, ¿no? El maestro que le hizo escribir La Casa de Cartón, Emilio Huidobro, la muerte de su padre y la del hermano, ¿no? En fin, pero uno no ve eso en el poemario. En el poemario, en el poema, el Aloysius Uzáquer solamente ve el lamento por el hermano muerto. Entonces, yo creo que eso se debe a 2 cosas. O Martín Adán simplemente no estaba satisfecho. Ahora, el poema aparece en varios lugares. Aparece en 2 o 3 ocasiones en las moradas que dirigía Emilio Adolfo Westphalen, sin ningún problema. Claro. Desde el 32 que aparece por vez primero, que se anuncia a Aloysius Uzáquer en una entrevista, hasta el año 50 más o menos, no hay ningún problema con el poema. El poema va a aparecer. Va a aparecer. Parece que Martín Adán ni nadie reparó en el poema. Yo creo que hay 2 cosas. O Martín Adán no estaba satisfecho con el resultado, simplemente. Podía tratarse también de no dar pie a estas especulaciones, ¿no? Y lo que yo creo, y esto es muy personal, ¿no? Yo creo que es el primer enfrentamiento de Martín Adán con la muerte. Es el primer enfrentamiento real con la muerte. Por la muerte del hermano, ¿no? Ajá. Yo creo que eso lo va a conmover, ¿no? Y lo dice en una frase, ¿no? Mi hermano lo tuve 9 años y lo necesité toda la vida. O sea, yo creo que ese es si hay algún malestar que tiene con Martín Adán con ese poemario, es eso, no es la obra, no es el texto. Es la muerte del hermano, ¿no? Como le digo, ¿no? O sea, todo lo que se dice en torno al poema no está en el poema. En el poema solo uno ve la muerte del hermano. Seguimos dialogando con Andrés Piñeiro, el editor de unas cartas escogidas de Martín Adán. Vea como personaje de nuestro entorno literario. Martín Adán es evidentemente un personaje de época, ¿no? Yo no concibo ahora a un Martín Adán, estaría desfasado completamente, ¿no? A nadie le importaría que fuera con la travesía de Extravares, ¿no? Sinceramente, ¿no? Pero parte del encanto, entre comillas, que ejerce este poeta se debe precisamente a esta parte circunstancial, anecdótica, ¿no? Alcohólica, ¿no? Bohemia, ¿no? Que es al margen de la literatura y la poesía, ¿no? Sí, yo parte de lo que he venido trabajando sobre Martín Adán, investigando, es para tratar de revertir esa imagen, ¿no? Ajá. Porque yo recuerdo un texto de Kundera que él habla de la inmortalidad. Entonces Kundera se pregunta, ¿realmente qué recordamos de los hombres, ¿no? Y cada vez recordamos aspectos menos esenciales de sus vidas, ¿no? Recordamos si era homosexual, si tomaba, si no tomaba, si se peinaba con la derecha o con la izquierda, y cosas que no importan finalmente. Lo que importa es un señor que se ha pasado toda su vida, y de ahí viene mi admiración por Martín Adán, entregado totalmente a la escritura poética. O sea, Martín Adán dejó todo lo que una persona, digamos, convencional puede tener, ¿no? Es decir, no se casó nunca, no tuvo hijos, no tuvo empleo, salvo este episodio fugaz por el Banco Agrario en Arequipa. Enteramente, ¿no? Una persona enteramente entregada a la literatura, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo rescatable de Martín Adán, ¿no? Una persona que en todas las circunstancias que hemos visto ha publicado La Casa de Cartón, ha publicado su tesis doctoral, ha publicado 9 espléndidos poemarios, y hay mucho material que todavía espera ser difundido, ¿no? Ahora, él también, desde el punto de vista, digamos, de su percepción respecto a su propio organismo, él creía que ya estaba mal, porque usted verá ahí en la conversación que tiene con Alberto Benavides, le dice, bueno, doctor Benavides, se ha aceptado, ¿no?, esta entrevista y todo, pero usted va a conversar con una persona que ya ha terminado, ¿va? Ya prácticamente yo soy un difunto, ¿no? Entonces él tenía esa percepción. Sí, se lo dice también a Mario Campos, ¿no? Ajá. Dice, este tema de la muerte, no, pero cuando muera no quiero estar presente, ¿no? Como que la veía estar cerca.
Sí, seguramente, ¿no? Yo creo, pero él, mucha de la actitud de Martín Adán es hacia la depresión, ¿no? No lo veo, o sea, él no tiene un poemario de la euforia, por ejemplo, ¿no? No hay un canto a la vida, los temas de él son recurrentes a la muerte, ¿no? A la pérdida, al dolor humano, al sufrimiento. Por eso yo un trabajo con el que me gradué en filosofía es Desventura en Extramares, ¿no? Que recojo esta idea de Hegel de la conciencia desventurada, la conciencia desgarrada, la conciencia cristiana, que ve en el mundo más bien el dolor, ¿no? El dolor, el sufrimiento es válido, ¿no? Realmente eso nos enaltece, nos prepara, ¿no? El mundo es visto como un valle de lágrimas. Entonces, todos estos elementos están en la obra de Martín Adán. Perdón, recurrentemente. No sé si usted sabe la observación de Borges. Acaba usted de decir el valle de lágrimas, ¿no? Hay una observación certera de Borges, ¿no? Cuando él dice, ¿por qué valle? Debería ser río de lágrimas, ¿no? Que es más lógico. Claro, ¿no? es mucho más lógico, como no valle de lágrimas esculpidas en el árbol. Sí, pues claro. Ahora, lo que pasa es que no deja siempre de sorprender, ¿no? Que una vida que pudo tener otro rumbo, que pudo tener, digamos, un desenvolvimiento más fructífero, haya sido como fue, ¿no? Pero es que eso no tiene arreglo, y sencillamente fue así, ¿no? Creo que visto a la distancia, si hay algún tremendismo en esto o hay un exceso de anecdotario, se tiende también así a desdibujar, digamos, al poeta, porque vamos a terminar reduciéndolo a la cosa circunstancial, ¿no? Sí, pero yo creo que, por ejemplo, en el caso de Martín Adán es el último poeta que tenemos casi en esas circunstancias, ¿no? Hoy por hoy, inclusive los poetas de los 70, de los 80, que tuvieron una actitud, ¿no?, parricida con la tradición poética, hoy por hoy son profesores, no solo en el Perú, sino en el extranjero, en Estados Unidos, se dedican al periodismo. No hay un poeta que esté excluido de la sociedad o del ámbito, ni siquiera el poeta más radical, ¿no? El poeta que más se enfrentó al régimen, el poeta que salía a las calles, etcétera, etcétera, tiene una vida más o menos holgada y dentro de algún oficio. Marco Martos, por ejemplo, es presidente de la Academia Peruana de la Lengua, o director, o estuvo, ahora está Ricardo Silva Santisteban, ¿no? Entonces ya no hay, yo no creo que esa imagen de Martín Adán totalmente alejado de la realidad, ¿no? El poeta maldito, ya hoy por hoy creo que no se sostiene, ¿no? Yo creo que se está perdiendo esa imagen y creo que para bien, ¿no? Martín Adán tuvo todo lo que puede tener un ser humano, inclusive en abundancia, ¿no? O sea, viene de una familia principal del Lime de Pacasmayo, estudia en el colegio más prestigioso del momento, el colegio alemán, al lado de Westphalen, de Núñez, de Abril. En ese colegio estuvo Luis Felipe Alarco, estuvieron los hermanos Salazar Bondi, Alberto Bani de Reina, tuvo profesores como Luis Alberto Sánchez, o un sabio botánico como Augusto Weberbauer, estuvo Alberto Ureta, Emilio Huidobro. Claro. Tuvo una educación privilegiada en un hogar privilegiado, ¿no? Y con rentas en qué sé yo, casas de campo, en los ranchos en Barranco, qué sé yo. Después estudió Derecho y Filosofía, ¿no? Entonces pudo tener 2 carreras con todas las condiciones. Y de repente opta por la poesía y con todo lo que eso pudiera traerle de adversidades, ¿no? Ahora, en cuanto lo bueno de Adán, perdón, nunca se queja. No hay una sola queja. Eso que me parece que también lo enaltece, ¿no? Ahora, usted, y no solamente usted, pero a usted le he oído decir más de una vez que Martín Adán era católico, no practicante, pero que digamos, lo signó el catolicismo. ¿En qué sentido? Yo creo que él, en ese momento, tiene problemas con su homosexualidad, ¿no? Yo creo que él, inclusive cuando él escribe... Bueno, pero entonces le hacía caso a la Iglesia. Yo diría que en gran parte de su obra, no siempre... Porque, digamos, una lectura de los evangelios no autorizaría esa discriminación en absoluto. Exacto. Esa discriminación es la del Código de Derecho Canónico, ¿no? Y de todo lo que han dicho los santos padres, pero eso no está en los evangelios. Sí, inclusive él cuando termina, no recuerdo, creo que era la mano de Sacía, le da al padre Gerardo Alarco y le dice, dime si hay algo en contra de la Iglesia, por favor, para corregirlo. Ah, sí, ¿no? Sí, eso también me sorprende porque yo acepto a Martín Adán hasta el 50 con esa actitud, digamos, de cierta ortodoxia con la Iglesia católica, ¿no? En sus escritos. Pero de ahí en más, no, al contrario. O sea, Martín Adán rompe
con su estilo en la escrita ciegas y luego en la mano deshacida, aparece una serie de vocablos que él jamás hubiese empleado en la primera etapa, ¿no? O sea, un lenguaje culto, lleno de arcaísmos, de referencias bibliográficas, con riqueza filológica. Él deja eso y comienza a escuchar unas palabras como Machu Picchu, épica del pene erecto, ¿no? Y allá la chola culona, terror de tranvías y transeúntes. O fornico como mis religiones. No temas, Machu Picchu, ningún daño te causará Neruda. Eso impensable, ¿no? Claro. Pues yo creo que sí, en un momento determinado, y eso es lo que yo sostengo en mi texto, hasta el año 50 más o menos, aparece una conformidad, ¿no? En su poesía y en su vida. Creo que tiene que ver con el hecho de no haber aceptado su homosexualidad, que tengo entendido lo perturbaba, ¿no? Nunca fue pública, nunca... Bueno, pero en esa época, sí, en esa época era muy difícil, sí, era ciertamente. Muy difícil, ¿no? digamos, salir del closet. Sí, ahora, bueno... Claro, ahora han cambiado las cosas, ¿no? Pero ahora ya no llama atención que alguien salga, por ejemplo. Sí, y cuando se hablaba, digamos, de algún personaje de nuestras letras o de la política, se hablaba siempre, pues, en voz baja, ¿no? Y además como una presunción no siempre fundada, pero se deslizaban esas cosas. Sí, como de la Ribagüero, ¿no? José de la Ribagüero. Sí. Pero también se ha deslizado eso. Claro, ¿no? pero nadie lo evidenciaba, ¿no? Sí. Martín Anse, hay una anécdota que comentaba él mismo de eso, pero en fin, ¿no? Sí. Yo creo que en un momento lo perturbó, yo creo que hacia la etapa final ya no tanto, ¿no? ¿No? Pero él alguna vez en su niñez, etcétera, fue un practicante del catolicismo, o iba a misa, las tías influyeron, ¿cómo es eso? Las tías iban pues a la iglesia, ¿no? Que quedaba en la esquina de la casa, creo, el Sagrado Corazón. Ahora es calle Apurímac, ¿no? Sí. Y también iba a la Asociación Cristiana de Juventud, ¿no? Pero al parecer lo hacía de muy mala gana, ¿no? Ya. Yo creo que él albergaba así una creencia, pero no había una práctica católica, no, al contrario, ¿no? Más bien rechazaba, los domingos él se iba temprano para no ir, o cuando iban, no recuerdo el amigo que lo llevaba a la Asociación de Cristiana de Jóvenes, él también se desaparecía. ¿Pero hay alguna declaración así expresa de que creía en Dios o algo que él, digamos, como Vallejo se dirige a Dios? No hay. Salvo esta anécdota que él refiere, que le dice al padre Gerardo Alarco: si es que tú encuentras algo en contra de la doctrina cristiana, retíralo, ¿no? Con total confianza. Más allá, que yo sepa, no. Pero me están indicando que debemos finalizar. Vea, lo felicito realmente por esta nueva contribución, porque así nomás no se hace esta labor de recopilación, porque hay que tener mucha paciencia, mucho seguimiento además, y hay que saber valorar, ¿no? Como en este caso, valorar debidamente, y usted lo hace, la obra de este gran poeta. De modo que, de una vez más, le agradecemos su valiosa colaboración en este programa.